Bueno, para nosotros también es un agrado estar aquí después de 4 años. Han pasado 4 años. Echamos de menos, por supuesto, todo tipo de reunión que nos haga permanecer juntos y como ya hemos orado, para que el Señor hable a nuestras vidas. Han sido años difíciles, creo que todos entendemos aquello. Mucho tiempo sin reunirnos, después nos fuimos a Zoom, la mayoría, y entonces eso significó, creo yo, algo muy bueno desde el punto de vista de la tecnología. Agradecemos al Señor por ello. No quedamos sin la palabra, pero nos quedamos sin comunión. Y creo que de alguna manera, solo es mi sentir, que de alguna manera nos acostumbramos un poquito a cómodos. Ahora, no es un reproche para nadie, ¿verdad? Porque usted podía estar en casa, no tenía para qué poner video, ¿verdad? Solo poner para escuchar y entonces usted podría estar en cualquier parte de la casa, o podría estar tomándose un café, o podría estar en la cama, etcétera. No, en cierto modo, esa comodidad ya la hemos ido perdiendo como debe ser. Bueno, en Concepción, yo avisé el domingo pasado que venía para acá, así que puede que alguno haya mandado saludos, pero ya no me acuerdo. Ese es un problema que tenemos algunos más que yo, pero algunos, el problema de memoria, ¿no es cierto? Por alguna razón nuestras neuronas ya no están funcionando tal vez como antes, cuando éramos jóvenes. Aunque mi señora dice que yo tengo buena memoria. Todavía me acuerdo de ella, sí. Así es muy grato estar aquí. Y Concepción tenemos todas las reuniones presenciales, excepto la predicación del Evangelio, que la seguimos haciendo por Zoom. Ahora, yo voto para que esa reunión se haga por Zoom. Soy uno de los que dice, sí, hagámosla por Zoom, porque creo que tenemos más gente conectada por Zoom que los que antes iban a reuniones por la tarde. La reunión menos concurrida en nuestras iglesias, no sé si ustedes, no conozco alguna de vuestras iglesias, muy poco, así que no sé cómo son las reuniones presenciales, si la del día domingo es tan concurrida como la de la mañana. Sigue siendo la reunión de la mañana, por lo menos en mi asamblea, la más concurrida de todas, donde van las familias con sus niños, es una de las más gratas reuniones que yo recuerde. ¿Qué voy a hacer en estas 2 reuniones que voy a predicar? Voy a seguir predicando aquí mañana, pero entiendo que mañana irán a avisar después. Estaré yo solo con algún grupito especial. Y entonces el domingo también. El lunes nos vamos a Santiago para estar allá algunos días. Voy a leer con vosotros en el Evangelio según Lucas. Tomé esta reunión hace un par de meses atrás, una reunión especial en Vamos a leer en el capítulo 3 de Mateo. Usted recuerda muy bien el bautismo de Jesús, ¿verdad? Creo que todos están familiarizados con el bautismo de él. Lo menciona Mateo, Marcos y Lucas, pero Marcos y Lucas son muy escuetos. Y Juan, aunque no lo menciona directamente, pero sí en forma indirecta lo menciona a través de
Juan el Bautista. Juan el escritor, me refiero al Evangelio de Juan. Juan el Bautista, creo que es mejor llamarlo Juan el Bautizador. Creo que ese sería más de acuerdo al original, el bautizador. Y Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, responde a que el grupo de fariseos y ciertas autoridades que van a preguntarle por qué está bautizando, si él no es Elías, si él no es el profeta, si él no es el Mesías, etc. Ya conocéis, ¿verdad? Todos, o casi todos conocéis muy bien lo que el apóstol Juan está, o lo que el bautizador está contestando a aquella comitiva. Juan detalles. ¿Tengo motivo para estar amargado? ¿Tengo motivo para estar amargado y amargarle la vida a otros? A lo mejor mañana cuando hable, algunos hermanos en especial puede hablar de eso.
Leamos entonces, sin tanto rodeo, versículo 21 y versículo 22. Me acordé de un hermano que no sé por qué le decían hermano rodeo. Era porque daba vuelta y vuelta y vuelta y nunca entraba al tema. Versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien o en ti tengo complacencia. Esto es lo que dice Lucas. Lo que sucedió un poquito más tal vez, lo dice Mateo. Marco es muy parecido, como ya le dije. A medida que vaya un poquito explicando el pasaje, voy a leer otra versión, una versión propia de cierto escritor. Y en el versículo 21 dice de esta manera: ahora aconteció que cuando toda la gente había sido sumergida, y Jesús también había sido sumergido. Ahora, el bautismo no es sino sumergirse. Eso es todo. Ahora usted dirá, pero eso no es todo el bautismo. No, no es todo. Lógicamente que hay un significado detrás de aquello. Pero el acto es eso, sumergirse en agua. Así que ese es el vocablo que está usando el escritor aquí para el bautismo de Jesús. Pero la primera verdad que quiero que pudiéramos apreciar, ojalá yo más, y poder explicárselos, tiene que ver con que el bautismo de vinculado al de toda la gente, no es especial de él. Podría que él no tendría por qué haberlo hecho. Pero creo que la primera enseñanza aquí, hay dos, que son específicas de Cristo hacia nosotros. Esta es una, la primera. Las otras tres vendrán del cielo, lo que alcance a ver. El versículo, repito, el versículo 1, dice que lo que acontece es que cuando toda la gente se bautizaba o se sumergía ahí en el Jordán, en Judea. No expliqué un poquito esto, pero Jesús no es de Judea, ¿verdad? No. Él es de Galilea, provincia más lejos. Ha caminado kilómetros y kilómetros, solo, seguramente no tiene discípulos, es un desconocido absoluto, excepto por su familia y por el pueblo de Nazaret, donde se crió. Insignificante pueblo. De tal manera que cuando le vieron en alguno de los milagros primero que hizo, entonces dijeron: ¿no es este Jesús el albañil? Se tradujo carpintero, creo que sería mejor un poco más completo, que carpintero sería un albañil, es decir, un constructor de casas. Así que Jesús era un hombre, como cualquier obrero, en el día de hoy. Ninguna diferencia. ¿Ya? Ninguna diferencia. Y ha caminado un largo viaje desde Galilea, Nazaret de Galilea, hasta Judea, a donde está el Jordán. Y en cierto lugar del Jordán está Juan, llamado el Bautista, llamado el Bautizador. Y está bautizando. ¿Por qué está bautizando? ¿Por qué lo hace? Bueno, no lo hace porque a él se le ocurrió. El bautismo no era costumbre en Israel. Esto es nuevo. Así que tiene que haber llamado la atención a la gente porque Jesús, ¿por qué aparece este hombre bautizando? Los que se bautizaban muchas veces lo hacían para poder, gentiles que podrían ser prosélitos e ingresar o abrazar la religión judía. Pero el bautismo no era exactamente algo que estuviera, por así decirlo, en la ley de Dios. Pero lo interesante aquí es lo que dice, por eso que es bueno que usted, hermano y hermana, cuando lee específicamente los evangelios, lea los 4 y pueda comparar.
Ahora, los cuatro difieren en tiempo, difieren en escritor. Dos de los escritores no son apóstoles. Uno de ellos, como es Lucas, ni siquiera conoció a Cristo. Es un gentil, pero el Señor le usó a escribir, después de haber hecho una investigación muy minuciosa. Eso es lo que él dice. Lucas era un tremendo investigador, aparte de ser médico, para escribir este evangelio y escribir Hechos de los Apóstoles. Así que lo que Lucas está escribiendo, lo está escribiendo para mostrar facetas de Cristo para el mundo de aquel entonces que no conoció al Señor, que no le oyeron sus enseñanzas. Marco, el evangelio más corto de todos, Marco, creo que es el primer evangelio que se escribe, y se escribe a las iglesias gentiles que se están formando, que no tienen ningún conocimiento de la vida de Jesús aquí en la tierra. ¿Bien? Así, aquí está Lucas. ¿Qué es lo primero que quisiera que apreciáramos aquí? Es esta frase, que cuando toda la gente estaba siendo bautizada o sumergida por Juan, dice el texto que Jesús también fue sumergido, Jesús también fue bautizado. Según Mateo, Juan se opuso. No quería hacerlo, pero al final lo hizo. Ahora, el punto aquí es que el bautismo de Jesús hay que vincularlo estrechamente a esto de toda la gente. Toda la gente se bautiza. Jesús también se bautiza. ¿Por qué? Porque es parte de toda la gente. Usted dirá, pero es el Hijo de Dios. Sí, pero Él es parte de los seres humanos ahora también, sin dejar de ser Dios. Es humano, absolutamente humano, absolutamente hombre. Y como absolutamente parte de esa gente, tiene entonces que someterse a todos aquellos mandatos que Dios ha estado ordenando que se haga con la gente. Por eso que es importante el relato del evangelista Juan cuando dice, el que me envió a bautizar. Recuerde que le dije que tratara de memorizar aquello. El que me envió a bautizar. ¿Quién lo envió a bautizar? Dios. ¿De quién es el bautismo? Le preguntaron una vez al Señor. ¿El bautismo de Juan de quién es? ¿Es de los hombres o es de Dios? Es de Dios. Si el bautismo es de Dios, es para toda la gente, y Jesús es un hombre nacido de mujer, como dice el apóstol Pablo, nacido de mujer. Si Él es hombre, si Él es parte de la gente, entonces Él también tiene que estar allí. No es un pecador como la gente aquella, pero Él quiere y tiene que estar allí. ¿Por qué? Podría haberlo no hecho y nadie le habría juzgado. Pero creo que aquí tenemos el primer indicio, profundo, grande indicio, muestra de que nuestro amado Señor Jesús de Nazaret, como fue conocido, Él está mostrando ya por primera vez, este es el primer indicador de que Él será el siervo de Dios, el siervo de Jehová, que se someterá siempre a la voluntad de Dios. Él no hará lo que Él quiera. Usted dirá, pero hay que tener... Sí, yo siento un gran respeto por mi Señor, por supuesto que sí. Pero lo que quiero decir es que lo que dice aquí, que el bautismo de Juan se está vinculando, según Lucas, al bautismo de toda la gente, y Él quiere ser parte de toda la gente, y lo será. Y en la cruz del Calvario es donde Él se mostrará allí como parte de toda la gente, asumiendo una culpa que no es de Él, sino que de toda la gente. Pero Él asumirá aquella culpa. Y Él recibirá el juicio de Dios por la pecaminosidad, por el pecado nuestro, lo recibirá Él. Así que aquí está mostrándonos, en esta... Iba a decir eso. Creo que aquí hay un indicador de que Él... Mire, esta es la primera manifestación pública de Él. Esta es la primera. Todavía no comienza su ministerio. No. Lo comenzará un poquito más adelante.
No ha llamado a ningún discípulo aún. No tiene nada, por así decirlo. No ha predicado nada, no ha enseñado nada, no ha sanado a nadie, no ha hecho nada. Hasta allí ha sido un obrero, hijo del carpintero, de María. Ahí están sus hermanos, ahí están sus hermanas, y todos los de Galilea lo conocen y lo menosprecian por aquello. ¿Quién es este? Dijeron, ¿verdad? Pero aquí está. ¿Quién es él? Es el siervo, único siervo, obediente a la perfección del Dios bendito. Nadie como él. Por lo tanto, hermanos, disfrute a él. Si no entiende alguna cosa, si no entendemos alguna cosa de la vida, hay algo que no podemos dejar de disfrutar, que es la persona de Cristo. Y aquí creo que lo que yo pretendo es mostrárselos en los evangelios. No he hecho estos últimos años sino leer los evangelios. De repente alguna epístola, si tuviera que enseñar algo especial que me pidiera, pero generalmente estoy en los evangelios. Es un disfrute y no pierda ese disfrute, es un gozo. Bien, eso es lo primero. Así que lo que queda claro es que el Señor se está sometiendo a la misma ordenanza decretada por Dios a través de Juan el Bautizador. Juan era sacerdote, debió haber sido sacerdote. Su padre era sacerdote, Zacarías. Y él tenía que haber estado en el templo sirviendo como sacerdote, pero no lo hizo nunca. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tenía otro propósito para él, como tiene propósito para cada uno de sus hijos. Y los propósitos de Dios, Juan sería el bautizador. Él que saldría antes para allanar el camino, para preparar el camino. El que viene tras de mí, dijo él, no soy digno de él, no soy digno. Oh, muy bien. Así que las condiciones o las exigencias de Dios para Israel, a través de Juan el Bautizador, Jesús también las cumple, porque él se está identificando con su pueblo, con un pueblo que ha desobedecido a Dios, con un pueblo que está viviendo alejado de Dios, un pueblo que Dios quiere que se vuelva a él. Y este es el primer indicio para volverse a Dios, el bautismo de Juan. Y ahora lo segundo. Y mientras oraba, el cielo se abrió. Y mientras oraba. Aquí dice, Lucas dice, y orando el cielo se abrió. Bueno, exactamente lo mismo. Jesús está orando. ¿Cuándo está orando? Bueno, uno tiene que entender que inmediatamente al salir del agua o ha sido sumergido en las aguas del Jordán y sale del agua y lo primero que hace es orar. ¿Qué oró? No sé. Le gustaría saber qué fue lo que oró, ¿verdad? Hay muchas de las oraciones en las Escrituras que no sabemos qué fue lo que dijo, pero oró. Hay por lo menos 17 oraciones o 17 menciones en los 4 evangelios de Jesús orando. Puede buscarla. Tiene tiempo, a lo mejor, para hacerlo. No ahora, pero búsquela después. De esas 17 oraciones registradas por los evangelistas, la mayor cantidad está en este evangelio, en Lucas. Para algunos son 9 y yo encontré 10. Pero bueno, capaz que alguien encuentre una más, me avisa. Pero esta es la primera vez que él aparece orando en Lucas. Solo Lucas menciona algunas de las oraciones del Señor. Esta es una de ellas. Esta oración no es mencionada ni por Mateo, ni por Marco, ni por Juan.
solo por Lucas. Lo que no quiere decir que no oró, pero Lucas pone estrecha atención, guiado por ese Espíritu de Dios para escribirnos este Evangelio. Él pone una atención única para referirse a esto que Jesús está haciendo. Cuando yo estudiaba y leía esto hace ya tiempo, yo decía, ¿y cómo supo Lucas que Jesús oró? Si Lucas no está allí. De hecho, no está ni Juan. Pudo haberle preguntado a Juan o a alguno de los apóstoles, pero ningún apóstol conocía a Jesús todavía. Ya le dije, él está solo. ¿Cómo pudo llegar a saber Lucas? En una de sus investigaciones llegó a saber que Jesús oró. ¿Qué oró? ¿Qué dijo? ¿A quién oró? ¿Cómo oró? Lo dijo en voz alta. Oró en voz alta. Oró en silencio. ¿Usted ora? Sí. No es decir que no ora, ¿verdad? No, los creyentes se supone que oramos y que no hay límite para la oración. No hay límite, ni en tiempo ni en temas que podamos conversar con nuestro Padre. Pero aquí está Jesús y dice el versículo 21, y orando, o mientras oraba, dice el texto. ¿Qué pasó mientras oraba? Entonces ahora quiero hablaros de la oración. Lo primero era este acto de obediencia, de sometimiento de Cristo. Es el primero de 3 años y fracción de su vida aquí. Culminará el éxtasis, lo más grande de su obediencia. El clímax de la obediencia de Cristo a los mandamientos de Dios, su Padre, fue la cruz. Ese fue el acto de obediencia más fuerte, por así decirlo. Pero este es el primero. Este es el primer sometimiento. Es la primera indicación que Él será aquel que no tendrá voluntad propia. No estoy ofendiéndolo, no. Someterá todo su corazón, toda su voluntad la someterá a aquel que lo envió a este mundo. Y si está en este mundo, porque Dios lo envió al mundo. Si se hizo hombre, es porque Dios lo ordenó así. Si nació de María, es porque Dios lo determinó así. Si nació en un pesebre, es porque Dios lo ordenó así. Y si se crió en Nazaret, es porque Dios lo determinó. No hay nada en la vida de Cristo que Dios el Padre no haya determinado. Ojalá nuestras vidas fueran así. Pero no es así, ¿verdad? No, porque nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer a veces. Bueno, después le decimos a Dios, Señor, bueno, tú sabes lo que hice, pero lo hice confiando en ti. Podemos darle una fraseología tremendamente espiritual, como quiera llamarle, pero eso no convence ni a usted mismo. La oración de Jesús. Como dije, esta es la primera de varias, y Lucas es el único escritor que la menciona. Oró él. Mientras oraba, el cielo se abrió. El bautismo de Jesús se dice que es un tiempo en el verbo. Bueno, le llaman ahorita lo que estuvieran estudiando. Es un presente, ahorita significa que se hizo una sola vez. Pero la oración de él, el tiempo del verbo, orar aquí, es un presente. Significa que fue un hombre de oración. No importa si las oraciones registradas sean 17, una vez a lo mejor fueron miles y miles, pero él fue un hombre de oración. Fue un hombre obediente, se somete al bautismo de Juan, porque entiende perfectamente que es algo que Dios ordenó hacerlo al pueblo, y él se identifica con ese pueblo.
es parte de ese pueblo, nació en ese pueblo, es judío. Y aquí, ahora el Señor está orando. Sugiere, como dije, el tiempo del verbo sugiere que es un continuo orar. Así que el énfasis recae, lo que está diciendo aquí, lo que el énfasis recae, sugiero que el énfasis recae que lo que Dios está haciendo, en eso va a recaer. ¿Qué es lo que Dios hará al escuchar a su hijo orar? ¿Qué es lo que Dios hará? ¿Qué es lo que hace la oración? No me echa la culpa mía, ese fue eso. ¿Qué hace la oración? ¿Hace la oración algo en nuestras vidas? Porque si no hace nada, ¿para qué oramos? Si no creemos en la oración, ¿para qué oramos? Si no creemos en el poder de aquel a quien oramos, ¿para qué oramos? Ese es el punto, hermanos. El Señor oró y algo sucedió. Y cada vez que el Señor oró, algo sucedió. Y cada vez que un hombre o mujer de Dios ora, algo va a suceder. ¿Verdad? Porque oramos a Dios. El hermano oró. Oramos antes de salir, oramos en la mañana al levantarnos, oramos. Oraremos a la noche, más rato, más tarde, oraremos. ¿Por qué oramos? Veamos entonces lo que ocurre. Voy a mirar el reloj para no perderme. No sé cuánto tiempo llevo, como me perdí. Versículo, la oración. Mientras oraba, el cielo se abrió. Y como dije, en los evangelios encontramos muchas veces a Jesús orando. ¿Cuántas oraciones de él quedaron escritas? Muy pocas, ¿verdad? Ahí tiene otra tarea más. Porque a veces se dice Jesús oró, pero no sabemos qué es lo que oró. ¿No? ¿Verdad? Aquí nos dice qué fue lo que oró. Pero lo que aquí dice es qué fue el resultado de la oración. ¿Qué hace Dios con nuestras oraciones? Eso es. ¿Qué hizo Dios con la oración de él? Lo que dijo Dios o lo que hace Dios o lo que hará Dios ahora, que es lo que vamos a mirar un poco hasta donde alcancemos, sigo después, más tarde, lo que hace Dios, por lo menos son tres. Aquí hay tres grandes cosas. Hay que buscar una forma de cómo explicar, cómo decir esto, cómo definir esto. Número uno, ¿qué fue lo primero que pasó? Cuando el Señor oró, ¿qué fue lo primero que sucedió? El cielo se abrió. ¿Alguna vez ha visto usted que el cielo se abra? Entonces su oración es muy pobre, dirá usted. No. ¿Hay alguien más que vio los cielos abiertos? Sí. Esteban. ¿Quién escribió el libro de Hechos? ¿Quién escribió el libro de Hechos? El mismo autor de este evangelio, Lucas. ¿No le parece interesante? Ahí está Esteban. Hablé en un velatorio de Esteban. No sé por qué hablé de Esteban, pero son esas cosas que pasan. Me piden, llego allá, me piden, tienes que predicar. Por favor, hermano, usted puede predicar. Bueno, Esteban. ¿Por qué Esteban? Porque Esteban está muriendo. ¿Verdad?
Muere apedreado. La muerte por lapidación, propia del pueblo judío. Lanzan bloques de piedra en un pozo por ahí. Cruel. Ahí está Esteban. Tal vez un hombre joven. Como dije hace poco predicando en otro lugar, tendría tanto por delante, ¿verdad? Humanamente hablando, uno diría, Esteban, Felipe era compañero de él, de los 7 llamados diáconos, que se mencionan en Hechos 6, y después de eso ya Esteban es apresado, etcétera, etcétera. Lea la historia de Esteban y se va a encontrar usted y va a decir, tenía un conocimiento de las Escrituras que yo quisiera tener. Cita pasaje tras pasaje, toda la historia de Israel, toda la historia de Moisés, etcétera, va citando, y de repente le da fuerte y duro a aquello que le van a apedrear. Y Esteban murió. En los planes nuestros, Esteban pudo haber muerto 50 años después, pero el Señor se lo llevó. ¿Tenía mucho más que hacer? No. ¿Cómo lo sabe? Porque el Señor se lo llevó. Y Esteban, cuando él está siendo ajusticiado, castigado, etcétera, Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está sentado, o al Hijo del Hombre, perdón, la memoria, al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios, veo los cielos abiertos. Vio los cielos abiertos. Hermanos, aun cuando no veamos exactamente los cielos abiertos como Jesús o como Esteban, tal vez Pablo cuando fue llevado al tercer cielo, tal vez el apóstol Juan cuando va a escribir Apocalipsis, el Señor le muestra todo lo que va a suceder en el cielo. Oí una voz del cielo que decía, ven, sube acá, y al instante yo estaba en el Espíritu, y al instante estaba allí. ¿Y qué es lo que ve? Capítulo 4 Apocalipsis, está en el cielo, ve un trono, y empiezan a mostrarle. Los cielos se abrieron para Juan también, aunque no lo diga en los mismos términos. Hermano, lo que quiero decir es que los cielos se abren para todo hermano o hermana. ¿Sabe por qué? Quizás nosotros más tenemos que, de alguna manera, nosotros tenemos que identificarnos con Esteban, porque Esteban está orando, Esteban está allí, y una multitud que le van a matar, pero él da la impresión en un momento dado que ya su mirada se va de este mundo. ¿Qué tengo en este mundo? ¿Por qué miro tanto este mundo? ¿Qué me atrae de este mundo? ¿Qué hay en este mundo para mí? Señor, no hay nada que valga la pena, excepto amarte, servirte, honrarte. Entonces su mirada es atraída por el cielo. ¿A quién ve? A su Señor. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Eso es el cielo para Esteban. Y allí está Esteban hoy. Ojalá el cielo sea así para nosotros. En circunstancias difíciles, de lágrimas, de una serie de dificultades, creo que sería bueno pensar en el cielo. Sería bueno pensar que allí está nuestro Señor, allí está el Salvador, el cielo. Veo los cielos abiertos, dijo Esteban. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. El cielo se abre. Así que su oración, que fue parte de su vida, ¿sabe lo que hace la oración? Bueno, la oración abre el cielo. La oración abre el cielo. La oración hace que nosotros nos elevemos
a veces luchando con pensamientos o con cosas que preocupan, y entonces luchamos para no ser sacados de ese cielo en el cual estamos cuando oramos. El cielo se abre ante la oración de cualquier hermano y hermana. No tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con obediencia. No tiene que ver con nivel de educación, tiene que ver con consagración. No tiene nada que ver con este mundo. La oración no es de este mundo, por así decirlo. La oración es estar en el cielo. La oración es acudir al cielo. Allí hay una atracción suprema, que es la persona de Cristo sentado a la diestra de Dios, ya por venir por nosotros. La oración, hermanos, la oración abre el cielo. La oración hace que veamos al Padre, que veamos a nuestro Dios. No nos importa el cielo. No. A veces cantamos calle de oro, mar de cristal, eso es lo que está en Apocalipsis y pensamos que así es el cielo. No tengo idea cómo es el cielo y no me interesa cómo es el cielo. ¿Qué es lo importante del cielo? El dueño del cielo. En la casa de mi Padre, dijo el Señor. Él no dijo en el palacio de mi Padre. ¿Usted ha visto palacios? Tuve el privilegio de ver palacios años cuando viajaba, a veces por mi trabajo, años, muchos años. Palacios, ¿cómo vivían? El Señor dijo, en el palacio de mi Padre, no, en la casa. ¿Qué es una casa? Una casa es usted y su esposa y sus hijos a lo mejor, y es suficiente. Y no tenemos esto y no tenemos todo otro, pero es suficiente. El Señor dijo la casa, porque es lo más cercano que tenemos. La casa es lo más tangible que tenemos. La casa, una casa, esta es nuestra casa. Yo nací en una casa. Me crié en esa misma casa. Ya no existe. Se cayó, la botaron, hay otra, no sé, no recuerdo. Usted podrá recordar lo más antiguo, para no decir otra palabra. Lo más antiguo podrán recordar la casa donde usted se crió, ¿verdad? ¿Cuántas añoranzas? Bueno, el Señor está hablando de una casa, de una casa. Y no es lo brillantez de la casa. La brillantez emana del trono. Emana de la persona que está allí. Hermano, la oración, iba a decir otra cosa aquí, que la oración es dependencia. ¿Sí? Una persona que ora es una persona que está diciendo, Señor, no soy capaz, no tengo fuerza. La oración es identificarse aún con el mismo Señor que oró. Cuando el Señor enseña a orar, no recuerdo si hablé por 5 reuniones seguidas por Zoom sobre el Padre Nuestro, o más, no recuerdo. Padre Nuestro que estás en los cielos, allí está. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahí está Él orando. ¿Qué está haciendo Él? Está enseñando a sus discípulos a orar. La oración es dependencia. La oración está diciendo, Señor, yo no tengo capacidades propias. No tengo capacidades propias. En realidad nací con capacidades a lo mejor un poquito diferentes a las de otros, pero eso es lo que tú me dices al nacer. Yo soy criatura tuya.
Como dijo el salmista, mi embrión vieron tus ojos, fui entretejido ahí en el vientre. Pero mi embrión vieron tus ojos. El Creador. Mi Creador es mi Dios, es mi Padre. Y sin Él vámonos para la casa. Hagamos cualquier cosa, no tiene sentido. La oración es comunión, ¿verdad? Es comunión. Usted conversa con Dios. Él le va a responder. Eso es la oración, es dependencia de Dios, es comunión. Y aquí está Dios respondiendo. Y de eso vamos a hablar ahora. La respuesta de Dios a la oración. En Hechos de los Apóstoles, Lucas de nuevo. Lucas de nuevo. ¿Cuántas oraciones de la iglesia hay que están escritas? Buena tarea, pero le voy a dar el resultado, ¿ya? Le voy a dar un punto para que se saquen, ya tienen un punto asegurado. ¿Cuál es la primera oración? La única. Ellos, la iglesia, está orando. ¿Esos 5, 4? ¿4 parece? Ahí está. Pedro y Juan han salido de la cárcel, han sido azotados, etcétera, van a la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Oró. 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 La iglesia oró. Señor, soberano Señor, le dijeron. Tú que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Mire, qué concepto de Dios. Y la iglesia oró. ¿Cuál fue el resultado? Ya lo puede leer usted. Vamos a ver los resultados de esto. Tengo que ver el tiempo que le dejo a mi hermano. ¿Cuánto tiempo necesita Adolfo? ¿1 hora? Muy bien. Ya me están haciendo así, ¿ve? Es que yo no veo, no uso lentes porque creo que no los necesito, pero parece que los necesito a veces. Versículo 22, ahí tenemos por lo menos 3 respuestas de Dios a la oración de su Hijo, por lo menos 3. Se las mencioné como 1 y ya dejo tiempo para otra reunión. Quizás después que yo termine, antes que se me duerman todos, podemos cantar un himno a viva voz y así van a despertar algunos. Es un poquito pesadita esta hora, el almuerzo estuvo demasiado fuerte y todo eso conspira, ¿ya? Y además la monotonía a veces del predicador hace dormir a la audiencia. Y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el que oró. Sobre el que obedientemente se bautizó. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma. No voy a decir nada de eso porque no tengo idea por qué forma paloma. Y no me pregunten después por qué forma paloma. Yo creo que fue por Noé, dice usted, hermano. Si usted no sabe, yo le voy a decir por qué. Fue porque pudo haber sido en forma de otro avecilla. Lucas de nuevo, cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ¿qué forma hay? No es que el Espíritu Santo sea fuego, no es que el Espíritu Santo sea paloma en forma para que sea visible. Juan el Bautizador lo dice, yo vi al Espíritu Santo en forma de paloma que descendía sobre él. Juan lo dice, el
bautizador, que era forma de paloma, pero no es forma de paloma. El Espíritu Santo no tiene forma. ¿Cómo puede tener forma si es espíritu? Y el apóstol y el mismo Lucas entonces menciona el día de Pentecostés que lengua de fuego se posaron sobre cada uno de los creyentes que estaban orando. Y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Usted lo puede estudiar. ¿Cuál fue el resultado de que el Espíritu Santo... Fue el mismo resultado de Hechos, capítulo 4. El mismo. El Espíritu Santo descendió sobre ellos. En el capítulo 2, el día de Pentecostés, lengua de fuego, que lo hicieron hablar de Dios, el Evangelio de Dios, seguramente. Lo hicieron hablar a cada creyente, lo hicieron hablar de Dios a gente que no conocía a Dios, en una lengua que ellos sí conocían. Descendió esos a hablar en lengua allí. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Y mientras oraba, el cielo se abrió, de eso ya hablamos, el cielo se abre. Y los cielos se abren durante la oración de Cristo, eso estaba diciendo, y acá sí yo dije mucho, y la oración abre, por supuesto, una puerta entre la tierra y el cielo. El cielo, la oración es lo que abre el cielo. La oración es lo que hace que una oración, por supuesto, que esté en concordancia con lo que Dios quiere oír. No es mi palabrería, como dijo el Señor, no. ¿Usted se acuerda de quién fue aquel que está delante de un rey? Y el rey le dijo, ¿qué cosa pides? Y él dijo que había orado. ¿Qué oró? Tuvo tiempo para orar. Milésima de segundo. ¿Quién es aquel? Nehemías. Ahí está delante del rey. ¿Qué cosa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y entonces oró al Dios del cielo. Hermanos, cuántas oraciones nuestras, cuántas de mis oraciones perdidas se perdieron en el espacio. Cuando veníamos para acá, con nuestra chofer, nuestra conductora, yo le dije, mira, un avión, a chorro, un avión. Porque de repente surcan el cielo aviones, ¿verdad? De la Fuerza Aérea, que dejan una estela, ¿verdad? Y permanece ahí por harto tiempo. Así es la oración que no llega al cielo. Estoy pensando que se parece mucho a una estela de humo que se quedó, pero no llegó al cielo. Pero esta sí llegó al cielo. Así que la oración abre una puerta entre el cielo. Por supuesto, queda abierto el cielo se abrió. Y entonces tenemos, y lo dejo mencionado, entonces, y descendió, dice el versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces tengo tema para unos 40 y tantos minutos más, que no sé cuánto hablé ahora. En la próxima reunión vamos a terminar estos puntos que están aquí, estas verdades que ocurrieron en el bautismo de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo desciende sobre él, dice esta traducción, en forma corporal como una paloma, y una voz vino del cielo, tú eres mi Hijo el amado, contigo estoy muy complacido. ¿Por qué viene el Espíritu Santo sobre él? ¿A qué viene el Espíritu Santo sobre él? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en Cristo? ¿Necesita él al Espíritu Santo? ¿Lo necesitamos nosotros? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y por medio de nosotros en beneficio para los demás? El Espíritu Santo desciende sobre Jesús, es lleno del Espíritu Santo, es lleno
del Espíritu Santo, para después oír la voz del Padre. ¿Y qué dice el Padre? Este es mi Hijo, el amado, en quien se complace mi alma. Que el Señor les bendiga, hermanos.